Shalom, continuamos con el estudio de la Parashá Beshalach. Ahora estamos en la quinta aliyá, el capítulo 16, versículo 1 y hasta el versículo 10. Vamos leyendo. Partieron de Elim y llegó toda la congregación de los Bnei Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y entre Sinai, en el día 15 del segundo mes de que salieron de la tierra de Mizraim. Se quejaron toda la congregación de los Bnei Israel de Moshe y de Aarón en el desierto, y les dijeron los Bnei Israel: ¿quién nos dará nuestra muerte en manos de Adonai en la tierra de Mizraim, cuando estábamos sentados junto a la olla de carne, comiendo pan con hartazgo? Porque ustedes nos han sacado a este desierto para matar a toda esta congregación con hambre. Dijo Adonai a Moshe: he aquí les haré llover pan del cielo, y saldrá el pueblo para recoger la porción de cada día en su día, para que los pruebe si se encaminan en mi ley o no. Será en el día sexto que prepararán a lo que traerán, porque será el doble de lo que recogerán día tras día. Entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los Bnei Israel: al anochecer sabrán que Adonai los ha sacado de la tierra de Mizraim, y al amanecer verán la gloria de Adonai, porque han oído vuestras quejas sobre Adonai, ya que nosotros, ¿qué somos para que se queje de nosotros? Dijo Moshe: ciertamente dará Adonai a ustedes al anochecer carne para comer y pan al amanecer para hartarse, pues oyó Adonai vuestras quejas, que ustedes se están quejando de él, ya que nosotros, ¿qué somos? No es sobre nosotros vuestras quejas, sino sobre Adonai. Dijo Moshe a Aarón: di a toda la congregación de los Bnei Israel: acérquense delante de Adonai, porque él ha oído vuestras quejas. Sucedió cuando habló a Aarón a toda la congregación de los Bnei Israel, que se dieron vuelta hacia el desierto, y aquí la gloria de Adonai se manifestó con una nube. Esta quinta aliyá, después del extraordinario evento en Mará, en el cual Hashem confió en el pueblo de Israel para entregarle los mitzvot, los preceptos, porque habían alcanzado la condición inicial para poder hacerlo, que es el cambio de actitud, el cambio de mentalidad. Pero este cambio de actitud y cambio de mentalidad no lo es todo, porque en realidad vamos a ver que ante las situaciones que le rodean, todavía se encuentra frágil en cuanto a sus conceptos. La realidad que le rodea la impide llevar a la ejecución aquella concepción que tiene en su mente y en su corazón. Por lo tanto, es de inmediato visible que el pueblo de Israel, saliendo de Elim, comienza ahora a padecer de hambre. Después de padecimiento de sed, ahora padece de hambre. Después de que su sed fue saciada a través de este evento que vimos en Mará, ahora el hambre aparece ante ellos, y obviamente se quejan de que puedan morir de hambre, que hubiera sido mejor permanecer en Mizraim y comiendo bien, que sufriendo ahora de hambre. Como es natural, o sea, primeramente se sufre de sed y después se sufre de hambre con el paso del tiempo. Lo primero que el cuerpo solicita pues es agua. Recuerde que somos la mayoría de todas nuestras células son agua, están compuestas a base de agua. Entonces, los sólidos, que después vamos a necesitar los alimentos para que nos nutran a nuestro organismo. Entonces, ambas situaciones van a ser ahora consideradas por el pueblo de Israel, porque están sufriendo, están padeciendo. Ahora, cuando se levantan mencionando que ellos tienen hambre, ellos están hablando y manifestando toda su inconformidad contra Moshe, y Moshe les dice que con él no hay mucho problema, pero que tengan mucho cuidado al momento de que expresen su inconformidad, no vaya a ser que atenten contra Hashem. En un momento dado, los seres humanos nos podemos entender y somos capaces de saber que hay algo que aqueja al pueblo, y que en un momento de cólera o una situación de este tipo, siendo que estamos viviendo en este mundo terrenal,
captamos y entendemos, aceptamos por qué una persona se queja de lo que le está sucediendo. Y como Moshe, como un ser humano, Aarón, como seres humanos, en un momento dado es entendible. Pero quejarse contra Hashem es algo que no se espera que ocurra en nadie, a pesar de que está iniciando todavía en su camino hacia Hashem. Debe tener mucho cuidado en la forma en la que se expresa con él, pues nosotros somos gente que no es santa, no es Kadosh, pero Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito es, no tenemos por qué nosotros, a pesar de nuestras insatisfacciones, a pesar de nuestros dolores y nuestras quejas, estas no tienen por qué anular la santidad de Hashem. Tengamos entonces mucho cuidado al momento de quejarnos, porque nuestras quejas no son quejas, aun cuando estamos hablando de quien lleva y conduce al pueblo de Israel, no son quejas contra nosotros, no son quejas contra quienes conducimos al pueblo de Israel, pues nosotros también somos seres humanos y estamos siendo conducidos por Hashem. Si en un momento dado yo me quejo de algo, yo me estoy quejando de Hashem. Si yo me quejo de alguno de ustedes, yo estoy, porque ustedes están aprendiendo y corrigiendo sus vidas, entonces esta acción la está realizando Hashem en ustedes. Entonces sería una queja que yo haga contra ustedes. Esto es porque nosotros entendemos esta situación. Ahora, en el momento en que por el pueblo difícilmente puede comprender que quien conduce la vida del líder también es Hashem, pero así es. Y es posible que nosotros sepamos como parte del pueblo, de los que estamos siendo conducidos, que estamos señalando la vida de los líderes, pero no sabiendo en un momento dado que efectivamente se estén haciendo las cosas tal como Hashem está describiendo, que la acción que se está llevando a cabo es contra el autor el que va a consumar la redención del pueblo de Israel. Porque esta no es una acción iniciada en Moshe, sino que él ve que Hashem hace y entonces participa. Así que el autor intelectual de toda obra es Hashem. Y cuando se atenta contra la obra, está uno atentando contra el autor de esa obra que es Hashem. Y uno únicamente son los instrumentos. Así que tenga mucho cuidado. Se puede señalar la vida del ser humano, se puede señalar la vida del líder con mucho cuidado y mucho tiempo, pero tengan cuidado, si se atenta contra el plan, pues esto es lo que estaba haciendo el pueblo. Estaba hablando que la travesía no era por allí, cuando Hashem había determinado que por ahí fuera la travesía. Entonces, eso es de lo que hay que tener cuidado. Bueno, nos vemos para la sexta aliyá. Shalom.